¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí les saluda nuevamente Jorge Braga y en esta ocasión me gustaría tocar la temática de la diferencia que hay entre los padres de los años 50, los padres que nacieron previos a los años 50, los padres que nacieron, por ejemplo, en los previos a los 70 y los padres que nacieron después de los 80 y que ahora son los que están llevando a sus niños a la práctica del arte marcial. Y precisamente me gustaría que discutamos cuáles son las diferencias entre esos padres que de alguna manera los que nacieron antes de los 50 pues tenían un montón de prejuicios con respecto a la práctica del arte marcial. De alguna manera ellos entendían que si entrabas a la práctica de esos sistemas de combate, te ibas a meter en una especie de secta, que ibas a volverte un pendenciero. Había una gran cantidad de mitos que de alguna manera revestían lo que era la práctica del arte marcial. Pero una vez que ingresabas a esa práctica, y estoy hablando de lo que eran los padres que nacieron previamente a los 50, pues era una situación bastante dura, por ejemplo, de que llegabas a tu casa con la nariz rota, con el uniforme sangrado, o llegabas con alguna lesión o un hueso roto, y lo primero que los padres te decían es, pues eso es lo que te gusta, ¿no? O sea, a ver quién lava tu ropa, porque yo no voy a hacerlo, ¿no? O sea, a ver quién limpia esa sangre. Y también decían mucho, pobrecito de ti que mañana no te presentes a entrenar. Y bueno, de allí me gustaría que pasemos a platicar sobre los padres que nacieron previos a los años 70. Esto es decir, sus hijos de alguna manera empezaron a entrenar en los 90, algunos, un poquito a la mitad de los 90, y de alguna manera ya venía un cambio generacional en los cuidados, en el sentido de que de alguna manera eran un poquito más acompañantes, o sea, eran gente que de alguna manera asistía a los entrenamientos, a observar los entrenamientos juntos con los hijos, a diferencia de los que de alguna manera nacieron sus hijos en los años 70 o previos a los 70, que pues los practicantes llegaban solos, o sea, de manera individual, de manera particular a los entrenamientos, sin la vigilancia de los padres. Es decir, los padres que empezaron a llevar a sus hijos a la práctica del arte marcial en los años 90, pues de alguna manera eran un poquito más exigentes, eran más cuidadosos con sus hijos, de alguna manera llegaban y cuestionaban de manera particular al profesor. Y bueno, de aquí me gustaría pasar a ese cambio generacional que hubo de los padres que nacieron más o menos en los años 80 y que para el 2005, 2010 empiezan a llevar a sus hijos o a involucrar a sus hijos en las artes marciales. Y aquí definitivamente hubo un cambio generacional. O sea, los padres son excesivamente cuidadosos, son personas que de alguna manera están involucrados en gran proporción dentro de las dinámicas, dentro del funcionamiento de las academias. Son personas que de alguna manera están cuidando cómo son tratados sus hijos, qué se les enseña a sus hijos. Son vigilantes muy cercanos de que no vayan a haber lesiones, de que todo esté en perfecto orden, y de alguna manera pues eso es benéfico, pero también nos hace tener a unos alumnos bastante dependientes. Hay que ser muy cuidadosos como instructores, pero esos mismos retos es lo que nos permite desarrollar nuestras capacidades como profesores para llevar a los alumnos de cualquier generación a su más alto nivel de rendimiento. Y me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes sobre
los padres de las diferentes generaciones, cuáles son sus exigencias, cuáles son los cuidados que de alguna manera tienen para con sus alumnos. Me gustaría que enriquezcamos esta discusión con sus comentarios. Muy bien, nos vemos a la próxima. ¡Va!